Hola a todos, me llamo Jesús Cardoso, estudio Ingeniería de Sistemas, me encuentro matriculado en el CEAC Leticia. La estructura temática del curso consiste en 3 unidades. La unidad 1 es la introducción a la lógica para la introducción de problemas, enfatiza el desarrollo sintáctico y semántico del lenguaje de programación. El tema de la unidad 2 es el lenguaje de programación. Aquí el estudiante debe familiarizarse con los lenguajes de programación y sus estructuras y técnicas. La unidad 3 consiste en la introducción a la programación orientada a objetos. Se hace uso de este paradigma para dar solución a problemas de una forma óptima. La programación de computadoras tiene que ver con la ejecución de algoritmos, el cual se componen de instrucciones específicas por medio de máquinas que realizan esa labor al usar lenguajes especiales. La evolución histórica de los lenguajes de programación: en los años 50 se creó una notación que se llamó código de ensamble, que usa abreviaturas mnemotécnicas para representar operaciones que en inglés es add y store. Después el ordenador llevó a cabo su traducción por medio de un ensamblador. Los lenguajes de alto nivel se adaptan más al pensamiento humano, como por ejemplo BASIC y Pascal. En el año 1956 se terminó el compilador Fortran, que se concluyó con el IBM 704 y resultó ser un programa sencillo para la resolución de problemas científico-técnicos. A finales de los 50 se desarrolló COBOL como un lenguaje para funciones administrativas, portable, legible, tiene una sintaxis parecida al inglés común y tiene su uso en los grandes sistemas informáticos. BASIC se diseñó en 1964 y ha sido un lenguaje muy difundido, tanto en tareas de gestión como en aplicaciones científicas. Su intérprete ocupaba poca memoria por ser un lenguaje fácil de aprender. Se implementó en los microprocesadores. Su exponente actual es el Visual Basic. A principios de 1970, Niklaus Wirth creó el lenguaje Pascal. Es un lenguaje que posibilita la informática teórica. En la actualidad tiene poco soporte técnico, aunque su versión Delphi busca darle competencia a Visual Basic. El lenguaje Ada no es un lenguaje popular, sino por su nombre es complejo, estricto y adecuado para grandes programas. Java es un lenguaje muy usado en Internet. Se basa en C y en C++. En 1995 era un poco lento, pero su ejecución era sencillo y potente y se usa en todas las plataformas. En la diferenciación en estos lenguajes de programación, Java, uno de sus méritos es la compatibilidad regresiva. Permite crear apps para webs escalables para usuarios, para crear aplicaciones y crea aplicaciones para Android. El lenguaje C se usa para crear softwares de sistemas, pero también para aplicaciones. Se usa para aprender rápidamente. Sus aplicaciones son variadas, desde la programación en sistemas Unix, Linux, GNU hasta Windows. El lenguaje C++ podemos decir que es una extensión del lenguaje C, que permite la manipulación de objetos. Es un lenguaje versátil, multiplataforma. Programas como Photoshop y videojuegos usan este lenguaje. El lenguaje, no sé cómo se pronuncia, C numeral, es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado por Microsoft. Se deriva de la sintaxis de C y C++.
Sirve para crear aplicaciones complejas. Es un lenguaje bueno para aprender y para crear apps. Python es un lenguaje más fácil de aprender. Es un lenguaje interpretado y multiparadigma. Hace uso de palabras en lugar de símbolos. Tiene una gran comunidad de programadores y se usa en el campo de las ciencias y la web y aplicaciones. En las tendencias puedo mencionar el lenguaje de programación agrupa diferentes intereses. El programador profesional, el diseñador de lenguaje y el implementador de lenguaje. El término programador es algo amorfo porque combina distintos niveles y aplicaciones de la programación. Lenguajes como Lisp fueron diseñados con un concepto único, que otros como COBOL fueron desarrollados por varios años por comités de diseño de lenguaje. El implementador de lenguaje es una persona o grupo que desarrolla un compilador para un lenguaje sobre una máquina. Los lenguajes de programación podemos clasificarlos por su nivel y aplicaciones. Los lenguajes declarativos son los más cercanos a un idioma común. Los lenguajes de alto nivel son muy usados y permiten que los algoritmos se expresen de una forma legible y puedan ser transferidos de una máquina a otra. Entre las prácticas de programación menciono los identificadores representativos. Representan datos reales, por ende son más fáciles de interpretar y se usan nombres reales. Identificadores consistentes, aquí se usa un mismo estilo de nombre, como por ejemplo elegir entre escribir los nombres como una variable. Evitar variables globales causa ambigüedad al no poder predecirse el valor que tendrán en determinado punto de la ejecución del programa. La modularización, las tareas deben subdividirse. Modularizar permite que el código sea reusable no solo dentro del mismo programa, sino en otros que requieren funcionalidad similar. Simplicidad y claridad. Evitar la complejidad innecesaria que hace un código sea menos legible. No solo lo hace ilegible para terceros, sino para el propio ordenador. Con respecto a C numeral 2015, es un lenguaje moderno a partir de C y C++, con una sintaxis parecida a la de Java. Realiza programas para plataforma .NET. Incluye un entorno de desarrollo muy avanzado y tiene una versión gratuita de el Visual Studio Express Edition. Para crear un programa, aquí se requiere escribirlo en el lenguaje C numeral. Con cualquier editor se compila el código para crear el fichero ejecutable. Muchas gracias.